Bueno, estamos ya de vuelta acá a las 8:45. Vamos a hablar acerca de este tema que el día de hoy también fue parte de las noticias que le hemos presentado en Canal Antigua. El tema del bono familia. El ministro de Finanzas Públicas sostuvo pues una charla, una videocharla con analistas del ICEFI. El ICEFI ha planteado una propuesta para que el bono familia se quede institucionalizado. Se habla de 12 mil millones de quetzales para sostener el bono familia durante el año 2021. Hubo una serie, digamos, de propuestas de cómo sostener el bono familia, que ha provocado diferentes opiniones, críticas, otros a favor, otros en contra. Y pues bueno, la gran pregunta es, ¿puede el bono familia quedarse como un programa social? ¿Es viable? ¿Puede el Estado de Guatemala sostener esa carga dineraria? ¿Cómo sería la implementación del mismo? Vamos a hablar precisamente, le pregunto a producción si ya están nuestros invitados. Vamos a hablar entonces con el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, para pues someter esta pregunta. ¿Se puede quedar o no el bono familia institucionalizado? Ministro, muy buena noche, bienvenido. Muy buenas noches a todos, espero que estén bien. Señor ministro, buenas noches. Deberíamos de iniciar recordándole a la audiencia cómo se está financiando este bono en este momento. Y hablamos además de un caso excepcional de la Constitución para poder emitir recursos para el sostenimiento de este bono. ¿Podría, por favor, refrescarnos al respecto? Sí, con mucho gusto. Creo que tal vez hay que separar el tema en sus componentes. Pensemos que el mecanismo de bono familia es un mecanismo de entrega de recursos en efectivo, de transferencias monetarias a quien en el sistema se designe. Por ejemplo, en este caso se le está trasladando una cantidad de 1,000 quetzales mensuales a las personas que consumen menos de 200 kilowatts horas al mes. Este mecanismo de bono familia pudiéramos nosotros escoger, por ejemplo, que le entreguemos a una serie de personas, por ejemplo, jubilados, pudiéramos nosotros entregarle a quien nosotros designemos. Entonces, creo que es importante definir que el mecanismo de bono familia es un mecanismo de entrega de efectivo o de recursos en un esquema en el que no pasamos nosotros por diputados, no pasamos por alcaldes, y eso de alguna forma se nos hace mucho más viable y también podemos pues generar esa transparencia que creo que es lo que todos pedimos. Entonces, como primer punto, bono familia, diría yo que no es el programa, sino es el mecanismo de entrega de recursos. En el caso del bono familia, como lo estamos usando ahorita para el COVID, es que se aprobaron 6,000 millones de quetzales utilizando el artículo 133 de la Constitución, que permite en estado de calamidad emitir bonos a través del Ministerio de Finanzas y que estos bonos los compre el Banco Central. Esta idea fue cabalmente, o sea, no es que regalen los bonos están a tasas de mercado, y la idea fue no colocarlos en la banca local para que los bancos no inviertan en estos bonos, sino que destinen sus recursos a financiar, lógicamente, créditos para empresas, personas, MIPYMES, por ejemplo, y no quisimos nosotros entrar en un esquema de competencia contra los préstamos que tanto se necesitan ahora, pero diría que tal vez en dos platos: uno, el mecanismo bono familia, y después qué es lo que nosotros queremos entregar y a quién le queremos entregar con este mecanismo. Ahora, ministro, según las propuestas que ha planteado el ICEFI para que el bono familia se pueda sostener en el año 2021, ¿cuál es la valoración que hace usted sobre estas propuestas? Digamos, la que más llamó la atención, la que más provocó discusión en redes sociales, es el tema de incrementar el impuesto de circulación de vehículos. ¿Esta es una vía viable para sostener el bono familia? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, repito, el bono familia es el mecanismo de entrega. Lo que se planteó hoy en el foro que organizó el ICEFI es utilizar la plataforma de bono familia para que a través de esa plataforma se le puedan trasladar recursos a las familias, pues que de alguna forma se vayan definiendo, pues que son de pobreza o de extrema pobreza. Claramente el financiamiento de estos recursos, lo que planteaban ellos es que pudiera ser a través de subir no solo el impuesto de circulación de vehículos, sino diría modificando otra serie de impuestos,
o bien con deuda. Deuda que pudiera ser deuda bonificada, deuda externa o deuda interna, o bien con préstamos de apoyo presupuestario que pudieran venir de la banca multilateral. Yo creo que el esquema es válido en el sentido de usar la plataforma de bono familia, eso yo lo dije en el foro, ya que yo participé en él, que a veces es más fácil, más transparente y más efectivo, en lugar, por ejemplo, de regalar comida, ¿verdad? De hacer dotaciones alimentarias y la logística, y al final del día, que son mecanismos que siempre pues son señalados de poco transparentes, sencillamente entregar los recursos de tal forma en que quien los recibe los puede retirar de cualquier agencia bancaria, los puede retirar de cualquier cajero automático, o bien puede utilizarlos en cualquier POS y comprar, por ejemplo, lo que quieran ellos de comida en cualquier lugar donde exista un POS. Diría que el mecanismo de bono familia sí es algo que definitivamente tenemos que seguir usando, pero tal vez en contraposición de lo que decía ICEFI de destinar 12,000 millones de quetzales a esto, pues mi comentario es que aunque el mecanismo es válido, habría que analizar si esos 12,000 millones de quetzales, que pueden llevar 574 quetzales al mes a 2 millones de familias, creo que eso es el cálculo que ellos habían hecho, son 12,000 millones de quetzales que podemos nosotros invertir en infraestructura vial, en red hospitalaria, en escuelas, en tecnología, en capacitación, en equipos de riego, en silos, en un montón de productos que al final del día lo que generen es trabajo, y que este trabajo al final del día haga que las personas salgan de la pobreza. Esto no quiere decir de que son excluyentes uno o el otro. Podríamos nosotros hacer algún tipo de transferencia monetaria a diferentes tipos de familia, y por el otro lado también cumplir con llevar este recurso a inversión que nos genere un retorno. Señor ministro, habría que entender que este mecanismo de bono familia, si se pensara en extenderlo hacia el periodo fiscal 2021, estaríamos hablando de una especie de transferencia monetaria condicionada, muy al estilo de lo que el Consejo de Cohesión Social impulsó durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza. Bueno, las transferencias condicionadas se han bautizado, por así decirlo, con diferentes nombres. La ventaja, repito, es que es un mecanismo de entrega que no depende de ningún actor político o donde se pudiera politizar la entrega. Aquí en el esquema del bono familia, repito que es una plataforma, o sea, no es un programa social el bono familia, es una plataforma de entrega de recursos monetarios. La gran ventaja que tiene este sistema es que nosotros podemos decidir a quién le queremos dar los recursos. Por ejemplo, como ya lo dije al principio, personas que consuman cierta cantidad de energía eléctrica al mes pueden ser listados en donde con el simple número de celular y el DPI nosotros podamos hacerle llegar este recurso. Entonces eso es un mecanismo, repito, que aunque pareciera igual a otros que no han funcionado, por así decirlo, tal vez como uno quisiera, en este caso es un mecanismo que es totalmente transparente. Es primera vez que tenemos un mecanismo en este sentido, que no tiene que pasar, repito, por alcaldes o por diputados o por gobernadores. Esto es un mecanismo que se decide quién lo recibe y ahí llega el recurso para que la persona pues lo pueda sacar en efectivo de diferentes lugares, como ya dijimos ahorita, a cajero automático, bancos del sistema, o consumir el recurso en cualquier lugar donde exista un POS. Se suma a la entrevista esta noche el licenciado Paul Boteo de la Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado Boteo, buenas noches. ¿Usted estaría de acuerdo o está de acuerdo en que continúe esta modalidad de bono familia? ¿Es sostenible para el Estado? ¿No es sostenible? ¿Qué opina usted? Buenas noches, Mario, Cristian, señor ministro. Efectivamente, yo coincido con el señor ministro que los recursos tienen un costo de oportunidad. El programa como tal, como se planteó en esta emergencia, creo que fue correcto. Estábamos en una crisis económica, todavía estamos en una crisis económica de magnitudes que solo se dan una vez cada 100 años. La estimación es que la economía en el segundo trimestre pudo haber caído un 9%, es la estimación de la fundación. Y sin duda alguna, en una circunstancia tan difícil en donde básicamente se tomaron medidas en donde estábamos encerrados, nuestra libertad de locomoción se vio afectada, en esa circunstancia hacía todo el sentido del mundo utilizar este mecanismo. Y la verdad es que sin duda alguna ayudó a muchas familias en circunstancias difíciles. Pero pensar esto como un programa permanente,
pensarlo como algo que se pudiese ejecutar durante el 2021 me parece que no es la ruta adecuada. ¿Por qué? Porque lo que necesita Guatemala en estos momentos es cómo retoma precisamente el crecimiento económico. Y somos un país que históricamente no hemos crecido mucho, somos de los países que en términos per cápita crecemos muy poco y sin duda alguna somos de los 5 países con menor PIB per cápita de América Latina. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, esos 12,000 millones de quetzales que costaría prolongar este programa en el 2021, ¿qué uso le podemos dar para generar crecimiento económico sostenible de largo plazo? Y estoy de acuerdo con el señor ministro que lo que se tiene que hacer aquí es, por ejemplo, infraestructura que es básica, que literalmente estamos en los últimos lugares de América Latina, que el comercio entre nuestro territorio y hacia afuera, hacia los demás países, se encuentra limitado y es sumamente caro porque tenemos una infraestructura posiblemente de 60 años atrás con retraso y que nos impide generar el crecimiento económico que necesitamos. Y por supuesto, fortalecer el Estado. 12,000 millones, estamos hablando del presupuesto de un ministerio tan grande como el Ministerio de Educación y sin duda alguna lo que tenemos que hablar es de cómo precisamente se va a fortalecer el Estado con programas que sean de largo plazo. Así que ese sería mi comentario, Mario. Ahora, señor ministro, ¿cómo empezar y entrar a la discusión de una extensión de un programa que fue ofrecido para 3 entregas durante la actual crisis sanitaria y que aún los beneficiarios esperan la segunda entrega? ¿Qué ha sucedido? Hay mucha expectativa e incertidumbre de aquellos que recibieron la primera transferencia del bono familia, pero que a la fecha no han recibido ni la segunda y no hay expectativas todavía de una tercera entrega. Sí, tal vez lo que valdría la pena es aclarar a las personas que esa transferencia va a llegar. Lo que pasó es que en el Congreso de la República hubieron algunas modificaciones al decreto 13-2020, que es en donde se aprobaron los 11,000 millones de quetzales, cabalmente con el artículo 133 de la Constitución. El sistema estaba, diría yo, pues no voy a decir perfectamente, voy a abusar diciendo perfectamente diseñado, para cumplir cómo se presentó originalmente el decreto. Lo que pasó es que en el camino entre la primera entrega y la segunda, se hicieron algunas modificaciones en el Congreso donde se incluyeron otros beneficiarios que no estaban incluidos en el decreto original. Doy un ejemplo. Originalmente se pensó que había una familia abajo de cada contador, por así decirlo, que iba a recibir la persona que enlazara su contador con su recibo de luz los 1,000 quetzales. ¿Qué pasó? Que en el Congreso dijeron que podían haber diferentes núcleos familiares bajo el mismo contador y que entonces había que darle los 1,000 quetzales a los 3 núcleos familiares que vivían bajo el mismo techo o estaban bajo el mismo contador. Se dijo también, por ejemplo, que tenían que priorizar a las personas discapacitadas, a las personas vulnerables. Entonces hicieron una serie de cambios que hubo que reprogramar el sistema. Y esto no es fácil, o sea, reprogramar estos sistemas es un tema bastante complicado y a raíz de eso que se dio este atraso, pero diría yo que sí estamos conscientes del atraso. La próxima semana se hace ya la segunda entrega, probablemente esta segunda entrega va a ser de alrededor de 2,500 millones de quetzales y posteriormente pasaremos a la tercera entrega. Pero les repito, originalmente todo se había planeado de una forma, hicieron algunos cambios y esa reprogramación de estos recursos es lo que básicamente tomó un poquito más de tiempo y a raíz de eso es que se dio el atraso, pues que yo sé que muchos guatemaltecos están sufriendo, pero se está haciendo un esfuerzo de veras muy fuerte para que esta entrega sea de inmediato y según escuché al ministro Romero va a comenzar la próxima semana. Ahora bien, licenciado Boteo, usted ha dicho que, pues bueno, fue una medida adecuada el haber implementado este bono familia durante los primeros meses de esta pandemia. Hablamos de la primera parte de este 2020, cuando toda esta situación inició. Pero digamos, ¿qué pasa con la etapa pospandemia? Y me quiero ubicar en el primer trimestre del 2021, cuando digamos poco a poco empiecen a bajar las aguas, pero de todas formas la crisis ahí va a estar por la cantidad de personas que perdieron su empleo
por la cantidad de personas que se han visto fuertemente afectadas y todo lo que pues conocemos en cuanto al impacto de la economía. ¿Qué tendría que hacer el Estado, digamos, para apoyar a esas personas en esa época post-pandemia? ¿Cuál cree usted que debería ser entonces el apoyo si partimos de que usted considera que no es la viabilidad para el 2021 sostener el bono familia? A ver, yo creo que lo que se tiene que hacer en este caso, Mario, es en todo caso focalizarlo precisamente en aquellas familias que más lo puedan necesitar y en un costo que pueda ser razonable para el Estado. ¿Qué es lo que tenemos? Efectivamente, estamos viendo que, o la expectativa es que en el tercer y cuarto trimestre de este año, en los últimos 6 meses, pueda haber una lenta recuperación de la economía. Vamos a estar en números rojos, sin duda alguna, respecto a lo que pasó en el mismo periodo del 2019. Y 2021, efectivamente, coincido en que va a ser un año todavía de recuperación. Pero en todo caso, Mario, lo que se tiene que hacer es focalizarlo en aquellas familias que puedan estar más necesitadas. Ya hay un programa, había un programa de precisamente transferencias condicionadas que en su momento desarrolló el Ministerio de Desarrollo y que de alguna forma planteaba un mecanismo o una idea similar, solo que por supuesto condicionado a ciertos elementos, que era que los niños fueran a la escuela y con todo el seguimiento de la salud de los niños. Digamos, no es la primera vez que estamos haciendo esto. Yo coincido con el ministro de que en todo caso, pues esto es una herramienta que se está utilizando, pero conceptualmente ya lo habíamos aplicado antes. Aquí el punto es que se pueda focalizar, porque en la medida en que vamos reabriendo la economía, entonces muchas familias van a ir recuperando sus fuentes de ingreso. Hay que recordar, el principal punto o los más afectados en los puntos más críticos de la pandemia fue precisamente la economía informal, porque precisamente la economía informal depende de que las personas se estén movilizando, depende de que el país esté abierto. Una vez se está abriendo el país, ellos pueden ir recuperando parte de los ingresos que se fueron perdiendo y ya no sería necesario que este programa tuviese la envergadura que tuvo en los momentos más críticos. Y yo quiero hacer un comentario respecto a la ejecución del gasto público. Efectivamente, creo que como ciudadanos hemos notado que ha habido un retraso en la ejecución del gasto público y celebro que en este caso las explicaciones del ministro es que efectivamente se está acelerando, porque en estos momentos es donde más se necesita, cuando ya se tiene un presupuesto aprobado, como es el caso del 2020, con todas las modificaciones que se le hicieron y toda la situación compleja que tuvieron que enfrentar, pero ya lo tienen aprobado, que se pueda ejecutar. Eso es vital para que podamos iniciar el 2021 con una mejor perspectiva de lo que eventualmente teníamos. Señor ministro, nos acercamos al cierre de la entrevista, pero es importante entender que si se pudiese ampliar el mecanismo del bono familia sobre la plataforma ya instalada, debería de incorporarse el financiamiento al proyecto de presupuesto 2021 que deberá ser aprobado por el Congreso en los próximos meses. Bueno, tal vez solo retomando el tema, recordemos que ahorita estamos en la fase de estabilización de la economía, eso es lo que estamos haciendo ahora. Yo no me quisiera salir tanto de tu pregunta, pero sí es bien importante de veras que las personas que están viendo el programa, miren, la situación va mejorando. Yo que formo parte de la Junta de la Junta Monetaria, que soy presidente del directorio de la SAT y tengo acceso a ciertas informaciones, la economía va subiendo. Ya las remesas, que la tendencia era a la baja, llevamos nosotros desde agosto que la tendencia va para arriba, las economías del mundo van para arriba, la economía de Estados Unidos va para arriba, la zona euro va para arriba, China, India van para arriba, Guatemala tiene una oportunidad por la misma ruptura de cadenas de suministro con países como China, de empresas que van a venir a Guatemala a invertir. Tenemos nosotros el apoyo de Estados Unidos con $1,000 millones al año para el sector privado, de los cuales hicieron el primer desembolso al Banco Industrial, esto salió en los medios. Estamos en una posición logística tremenda. Miren, esto se está componiendo, nosotros vamos a salir fortalecidos de esta crisis. El COVID se va a quedar hasta que venga la vacuna y cuando salga, pues falta que la prueben, falta que venga, tenemos que vivir con la mascarilla, con el distanciamiento, con el gel, pero miren, ya la economía está abriendo,
ya lo vemos nosotros en la recaudación, ya lo vemos nosotros en el ISO, ya lo vemos en diferentes impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro presupuesto para el próximo año va a ser un presupuesto no de enfrentar el COVID, va a ser un presupuesto de reactivación económica y social. Entonces ya nos debemos quitar de la cabeza que esto va a ser un tema de, bueno, sigamos regalando, sigamos dando. Todo lo que nosotros demos ahora no va a ser para subsistir, va a ser para generar. Nuestra meta tiene que ser sacar a la gente de la necesidad que le tengamos que dar recursos y darle las herramientas a través de fondos de garantía, a través de capacitaciones, a través de financiamientos blandos, a través de cooperativas, que ellos puedan generar y puedan subirse a la ola que el país va a llevar durante el año 2021. Ya los indicadores los vemos hoy en el ICEF y lo platicamos también en el foro, que ellos, pues los números que tenían eran números del mes pasado, los números que yo tengo son números de hoy. Y nosotros nos estamos recuperando, el mundo se está recuperando, no nos debemos preocupar. Seguramente si abrimos, pues van a haber más contagios, pero resulta que ahora los contagios ya los estamos medicando desde el principio, ya se están trabajando en 1 millón de kits que se van a empezar a repartir en todo el país para que las personas se puedan curar en su casa. Estamos fortaleciendo la infraestructura hospitalaria. Entonces, nuevamente, solo quiero dejar esto, el mensaje: nos estamos recuperando, vamos a salir fortalecidos. Guatemala, los 30 años de esta macroeconomía estable nos permitió apenas endeudarnos un 1.89% del PIB en enfrentar el COVID, cuando países como Alemania se endeudaron 23% del PIB, Francia 17% del PIB, imagínense. Bueno. Y miren cómo estamos nosotros, aquí la economía nunca cerró en un 100%, tenemos que identificar estos sectores como el turismo, por ejemplo, que es tan importante, y ver cómo los ayudamos, ver cómo le damos las herramientas para que vuelvan a ser rentables otra vez y que salgan adelante. Bueno, muchas gracias, ministro, y gracias a Paul Boteo por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, Cristian, ya nos pasamos del tiempo también, pero un tema muy importante, habrá que también reestructurar. Si no se va a hacer un bono familia, también creo yo, se debe repensar la austeridad del Estado, ¿no? Que es uno de los grandes desafíos, como esa austeridad que no golpee la inversión social, sino que realmente reduzca los gastos superfluos del Estado. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan un reparador descanso.